Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 3. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 9. La lección de hoy se titula Exhortándonos unos a otros y vamos a ver 3 puntos muy importantes. Primero, no podemos hacer caso omiso. Segundo punto, cómo exhortar a otros. Y en el tercer punto haremos un repaso de esta lección. Quiero invitarte al blog de este canal donde encontrarás el test de cada lección y de las lecciones anteriores también y recursos que serán de mucha utilidad para tu vida espiritual. El link estará en la descripción del video. Comencemos con las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿Es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas? Si Dios me está impulsando a exhortar a alguien, ¿debo hacerlo sin demora? Usando la Biblia, ¿garantiza que mis consejos serán sabios? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto. No podemos hacer caso omiso. Y vamos a leer Hebreos 3:13 y vamos a determinar qué es lo que nos manda en este versículo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es que en este versículo nos manda a exhortarnos. ¿Y cuándo es el momento apropiado para exhortar a alguien según el versículo 13? Aquí leemos cada día, es decir, debe ser constantemente, permanentemente. El libro del pueblo de Dios de 1981 de este versículo lo traduce de esta forma. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca seducido por el pecado. Si comparamos ambas versiones, podemos darnos cuenta que la palabra exhortar se traduce como animar. Entonces, cuando hablamos de exhortar a alguien, no estamos diciendo de llamarle la atención, de criticarle, de hacerle sentir mal, sino de animarle. ¿A qué? Según este versículo, a que no sea seducido por el pecado. Y al no exhortar a tiempo, corremos el peligro de nuestros corazones. ¿Cuál es el peligro en nuestros corazones? Según el versículo 13, el problema es que se endurezca. Es decir, si no exhortamos a que nos alejemos del pecado, entonces nuestros corazones se van a endurecer. ¿Y cuáles son las características de una persona de corazón duro? Es decir, un corazón de piedra. Esta persona simplemente no escuchará la exhortación, no permitirá que le animen, creerá que lo que está haciendo está bien. Además, no siente amor por lo santo, es que ha abandonado la palabra de Dios, la ley de Dios, entonces quiere vivir según los deseos de su carne. Por lo tanto, odiará lo que es santo. No busca arrepentimiento. Satanás le engañó y él está convencido que lo que está haciendo está bien. Y es que mientras más tiempo pase, más resistente se pone el corazón. Endurecer el corazón toma tiempo, por lo tanto es fácil decir, ¿por qué hay tanta prisa? Mañana hablaré con él. ¿Y por qué muchas veces esperamos hasta mañana para exhortar? Algunas razones pueden ser que tenemos temor a ser ignorados. Este es un temor natural, pero recuerda que no nos rechazan a nosotros, sino que rechazan a la palabra de Dios. Otra razón por la cual a veces esperamos es por temor a perder una amistad, y eso sí es una motivación equivocada. Si es así, hacemos que corra un gran peligro. No estamos siendo buenos amigos al no animar, es decir, exhortar a que deje su pecado. Otra razón que nos hace esperar para exhortar a alguien es que sentimos que no estamos preparados. Y esto también es natural, pero podemos pedir consejo a alguien experimentado en el tema, o pedir que alguien más hable, que le exhorte, le anime. Pero recuerda que es un mandato para todos. De toda situación es muy importante que tú aprendas cómo exhortar a los demás. Otra razón por la cual les esperamos es porque a veces solo nos importamos a nosotros mismos, y ahí sí déjame decirte que es un gran peligro. No estás mostrando el amor por los demás. Debes evaluar entonces tu corazón a la luz de la palabra de Dios y pedirle a Dios
que te ayude a transformar tu corazón. Y con respecto a esto, aquí tenemos un cuestionario que tenemos que responder. ¿Sientes que Dios te está llamando a exhortar a alguien? ¿Cómo responderías? Si dices que no, entonces déjame decirte que debes analizarte porque Dios llama a exhortar unos a otros. Debe haber algo en tu corazón que está impidiendo exhortar o animar a alguien. Pero si sientes que Dios te está llamando a exhortar a alguien, entonces, ¿ya lo has hecho? Si respondes que sí lo has hecho, gloria a Dios, acabas de exhortar y animar a alguien a que deje su pecado. Esa será decisión de esta persona, de si sigue o no el ánimo o la exhortación. Pero si no lo has hecho, entonces piensa en cuáles son los motivos por no haber hablado con la persona aún. Y te animo a pensar en esos motivos. Y si crees que sí has fallado en no exhortar o animar a alguien, entonces, ¿hay alguna razón de no hacerlo ahora mismo o al menos esta semana? Si crees que sí hay una razón, nuevamente es un peligro, no estás mostrando amor por los demás y debes evaluarte. Pero si crees que no hay ninguna razón, entonces formula un plan, lee la palabra de Dios, qué versículos le vas a hablar, si no los conoces, pídele a alguien que te ayude a encontrar versículos o que te diga cómo hablarle a esta persona y piensa en cómo y cuándo vas a hacerlo. Ahora vamos a hacer algunas preguntas de verdadero o falso acerca de la exhortación. ¿Exhortar es presionar a la persona para que cambie de actitud? Falso. Recordemos que exhortar es animar con la palabra de Dios. Será la palabra de Dios quien haga que esta persona cambie de actitud, no nuestras palabras o nuestro conocimiento, solo la palabra de Dios. Exhortar es avergonzar a la persona para que cambie de actitud. Falso. Nosotros no debemos hacerle avergonzar. Será la palabra de Dios la que produzca vergüenza en esta persona. Y esa vergüenza sí es buena, porque finalmente producirá arrepentimiento. Exhortar es animar a la persona para que cambie de actitud. Verdadero. Exhortar es animar. ¿Y cuál es la actitud que debe de cambiar? Su actitud con el pecado. Ahora que ya sabemos algo más de la exhortación y que esto significa animar, ahora veamos el segundo punto, cómo exhortar a otros. Y vamos a ver que en Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2 nos da principios en cuanto a cómo exhortar. Y respondamos, ¿con qué actitud debemos exhortar? Leamos el pasaje. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y en este texto hay dos principios muy importantes de cómo debemos exhortar, la actitud que debemos tener. En primer lugar, con respeto y consideración. Y además, algo muy importante, con toda pureza. ¿Qué significa esto? Bueno, que en nuestro corazón no haya malicia, que en nuestro corazón no haya orgullo tampoco. Entonces, ¿es el regaño una manera aceptable de exhortar? Claro que no. Nunca debemos regañar. Debemos exhortar con respeto y consideración. Al exhortar a alguien se le debe tratar como si fuera de la familia, con respeto. Miremos cómo el pasaje nos está diciendo. Cuando le toca exhortar a alguien, entonces usted debe preguntarse, ¿así es como quisiera que alguien tratara a mi padre, a mi madre o a mi hermana? Muy buenas preguntas, ¿no? O ¿cómo quisieras que te traten a ti? Así como queremos que hagan con nosotros, debemos hacer también con los demás. Ahora, según 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, una herramienta poderosa para exhortar a otros es completemos esta frase. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la herramienta de exhortación? ¿Es nuestro intelecto? No. ¿Es nuestra experiencia? Tampoco. Será
la escritura, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, la que tenemos en nuestras manos. Esa es la mejor herramienta para exhortar. Y en este versículo nos dice que la Biblia sirve hay 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y estas palabras parecen muy iguales, pero no son iguales. Tienen una diferencia. Enseñar significa dar conocimiento al que no tiene. Esto puede ser para alguien nuevo en la fe, donde le vamos a instruir en qué cosas dice la palabra que son buenas y le agradan a Dios y cuáles no le agradan a Dios. También para redarguir, es decir, para convencer a los que están en error. Si hay alguien que está equivocado, con la palabra de Dios le diremos: mira, lo que tú estás diciendo o pensando o creyendo no está bien. La palabra de Dios dice así, y de esa forma corregimos ese error. Para corregir, es decir, ya para poner al derecho, ya cuando alguien se está yendo conociendo el mal camino y se está yendo por él, entonces vamos con la palabra de Dios y le decimos: hey, un momento, por allí no. La palabra de Dios dice que eso es pecado, no lo hagas. Y finalmente, para instruir, es decir, para disciplinar, ya para llamar la atención. Y como puedes ver, la palabra de Dios es la mejor herramienta para guiar nuestra vida. Debe ser nuestro manual para la vida. Pero debemos tener mucho cuidado con aquellas personas que quieren decirnos lo que debemos hacer. ¿Y cómo sabemos si sus consejos son acertados o no? Muy fácil. Si usan la Biblia para exhortar, entonces podemos estar seguros que los consejos están basados en la sabiduría de Dios y no en las opiniones personales. Y por esto en 2 de Timoteo 4:2 nos exhorta a predicar ¿qué debemos predicar según este pasaje? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En este pasaje nos exhorta a predicar la palabra de Dios y solo la palabra. No hay otro libro más, no hay otro conocimiento aparte o conocimiento humano, solamente la palabra de Dios. Así que si te dicen: mira, aquí tengo un libro que es como la palabra de Dios, es como la Biblia, es igualito pero más entendible, tú di: no, es un engañador el que te está diciendo eso. Solamente la palabra de Dios es nuestra guía, no las experiencias ni tampoco las anécdotas. Claro que cuando nosotros exhortamos a alguien, a veces usamos nuestra experiencia o alguna anécdota, es natural, pero no es el centro de la exhortación. ¿Y cuándo es apropiado usar la Biblia para exhortar? En este versículo nos dice que a tiempo y fuera de tiempo, es decir, todo el tiempo, siempre debemos estar preparados para exhortar. Y aunque usamos la Biblia, la última parte del versículo dice que hay que corregir y exhortar con mucha paciencia y doctrina. ¿Y qué es esta palabra de doctrina? Esta doctrina es la palabra de Dios, es decir, las enseñanzas que están en la palabra de Dios. El poder de cambiar una vida no viene de nosotros, sino de la palabra de Dios. Por eso dice con doctrina. Y la paciencia refleja confianza de que el Espíritu Santo usará su palabra en la vida de las personas. Ahora nosotros vamos a ver que la Biblia está llena de exhortaciones. Por ejemplo, ¿qué exhortaciones encontramos en los siguientes pasajes del libro de Filipenses? Veamos estos versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo o exhortando en este versículo? En primer lugar, les está diciendo que se comporten como hijos de Dios. Muy importante, nuestras vidas deben reflejar que somos hijos de Dios. Las personas deben ver un cambio en nosotros. Lo malo que éramos antes, ahora ya no lo somos. Tenemos que renunciar al pecado. También
que estemos firmes en el Señor, que no nos apartemos por ahí algún problema que puede venir en nuestra vida y muchas personas se apartan de Dios. No, debemos estar firmes. Y también nos anima a combatir unánimes por la fe del Evangelio, es decir, combatir unánimes contra el pecado. Y es que para eso es la iglesia. Y cuando veamos que alguien está debilitado, triste, entonces pues vamos y le animamos, le levantamos de su condición con la palabra de Dios. Leamos también en el capítulo 2 los versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en este versículo Pablo nos exhorta a servir a los demás. Muy importante el servicio, porque recuerda, el servicio demuestra nuestro amor. Y el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y la exhortación aquí es que debemos gozarnos en el Señor, y aun cuando hayan pruebas. Y es que el gozo del cristiano no está fundamentado en las circunstancias. Si es que tengo salud, dinero, entonces soy feliz. No, el gozo del cristiano es el gozo del Señor y solamente está centrado en la persona de Cristo. Y es por eso que no importa lo que pueda suceder a nuestro alrededor, nuestro gozo está en Cristo. ¿Y quién puede apartarnos del amor de Dios? Nadie. Por lo tanto, ni aun cuando haya dificultad, perdemos nuestro gozo. Qué hermosa exhortación. Gocémonos siempre en el Señor. Por otro lado, una parte muy importante de la exhortación es el retar. ¿Qué significa esto? Al exhortar, tratamos de motivar a otros hacia ciertas acciones o actitudes. Eso es el reto, motivarnos. Retarnos de todos debemos ser como Cristo y todos nos ayudamos allí unos a otros para pues no caer en el pecado, que nuestro corazón no se endurezca. Por ejemplo, ¿qué nos reta a hacer Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y cuál es la exhortación en estos versículos? Nos reta a unirnos para una causa, pero no cualquier causa y no unirnos por cualquier cosa, sino que nos unimos en el nombre de Cristo. Muy importante, Cristo es el centro de todo. Y cuando exhortemos a alguien, debemos hacernos una pregunta: ¿qué esperamos de los demás? Esto es importante porque a veces podemos esperar muy poco de la persona. Entonces esta persona sentirá que hemos perdido la paciencia y la esperanza en él y que Dios no le ama. Entonces le haremos un daño porque esta persona se alejará de Dios. Por otro lado, también podemos llegar a esperar demasiado de la persona. Entonces perderá toda esperanza para llegar a ser como Dios quiere. Por eso, cuando exhortemos, debemos ser equilibrados. Ahora vamos a ver un repaso de lo que hemos estudiado hasta este punto. Vamos a contestar verdadero o falso según las siguientes preguntas. La meta de la exhortación es hacerle sentir mal por su pecado. ¿Qué piensas, verdadero o falso? Espero que hayas pensado falso, porque no se trata de hacer sentir mal por el pecado a la persona. Será la palabra de Dios la que muestre el pecado en el que está la persona y esto cause vergüenza y tristeza en él, y eso le llevará al arrepentimiento. La meta de la exhortación es decirle cómo puede hacer lo correcto. Claro que sí, pero siempre y cuando usemos la palabra de Dios. Hay que darle una buena regañada para que se componga. Falso. Nuevamente, la palabra de Dios será quien le dé esa regañada, no nosotros. Nosotros debemos ir con amor. ¿Es mejor guardar silencio para no ofender a nadie? Falso.
Eso sí sería maldad de nuestra parte. Nunca nos callemos al ver el pecado de los demás. La exhortación debe ser basada en la palabra de Dios, no en opiniones personales. Verdadero, eso lo hemos estado estudiando en esta lección. Se debe exhortar con respeto y ternura. Verdadero. Y aquí es muy importante agregarle otra cosa más, con autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. Ahora vamos a responder a las preguntas de conocimiento previo. ¿Es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas? Falso. No importa que al llevarle la palabra de Dios, la exhortación, el ánimo, la otra persona se moleste. Si se molesta es porque tiene el corazón endurecido, pero nosotros cumplamos con nuestro deber de exhortar y animar a los demás. Segunda pregunta. Si Dios me está impulsando a exhortar a alguien, ¿debo hacerlo sin demora? Verdadero. No te detengas cuando Dios te está mandando a hacer su voluntad. Tercero, usando la Biblia garantizo que mis consejos serán sabios. Verdadero. La sabiduría de Dios es superior a la del hombre y debemos usarla todo el tiempo. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar Hebreos 3:13. También te animo a leer Génesis capítulos 29 al 35, un capítulo por día. Y te pido esta semana que ores para que Dios te dé sabiduría para exhortar a los demás. Muchas gracias por ver esta lección. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. De esa forma podemos llegar a más personas. Si te ha gustado el video, dale like. También te animo a visitar las redes sociales, la página de Facebook de Creciendo y el blog. No te pierdas la lección ni los recursos que serán de mucha bendición para tu vida. Y no dejes de ver los videos de esta lista de reproducciones. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.